Mi padre, Ricardo, gritó, tienes 2 días para salir de esta casa. No dije nada y me alejé. Cuando abrieron la caja fuerte, se quedaron helados. Mi madre, Elena, me llamó sin parar durante 30 minutos. No hagas esto. El abogado. Los documentos. Por favor. Mi padre, Ricardo, no solía alzar la voz a menudo. Eso era parte de lo que hacía que su impacto fuera tan fuerte cuando lo hacía. Tienes 2 días, dijo. Cada palabra medida, controlada como si la hubiera ensayado. Empaca tus cosas, deja las llaves y no lo hagas desagradable. Acababa de dejar mi bolsa de viaje junto a la puerta, todavía con un leve olor a combustible de avión y polvo del desierto, todavía con un cuerpo que no había aprendido del todo a sentirse de nuevo en casa. Mi madre, Elena, estaba detrás de él con esa expresión suave y cuidadosa que usaba cuando quería parecer razonable al decir algo imperdonable. Mi hermana, Camila, se apoyaba en el mostrador, sonriendo como si ya hubiera trasladado sus cosas a mi habitación. Y yo, Valeria, estaba allí, en la entrada de la casa que mi abuelo, José, construyó con sus propias manos, escuchando el sonido de algo rompiéndose que nadie más en la habitación podía oír. No discutí. No hice preguntas. Ni siquiera parpadeé de inmediato. Hay momentos en que tu entrenamiento toma el control antes de que tus emociones puedan alcanzarte. Y ese fue uno de ellos. En el ejército, aprendes rápidamente que reaccionar demasiado rápido puede costarte todo. Aprendes a evaluar, a observar, a esperar. Así que, esperé. Dejé que el silencio se sentara entre nosotros hasta que se volvió incómodo, hasta que mi padre, Ricardo, cambió ligeramente su peso como si esperara que yo lo llenara con protestas. ¿Me oíste?, añadió ahora más bajo, pero más agudo. Esto no está a discusión. Te oí, dije. Eso fue todo. Mi madre, Elena, exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. Valeria, estamos tratando de hacer esto de la manera que sea mejor para todos, dijo suavemente, dando un paso adelante lo suficiente como para parecer compasiva sin acortar la distancia. La casa es demasiado para que la manejes sola, especialmente con tu horario. Y con Camila casándose. Con Camila casándose. Repitió mi hermana, Camila, ligeramente, despegándose del mostrador. Simplemente tiene más sentido. Apenas estás aquí. No es como si siquiera vivieras una vida normal ya. Ahí estaba. La parte a la que querían que reaccionara. La parte de la que probablemente habían hablado de antemano, sentados alrededor de esta misma mesa de la cocina, decidiendo cómo enmarcarlo para que sonara a preocupación en lugar de estrategia. Miré a Camila. Llevaba un suéter blanco que parecía nuevo. Su cabello rizado lo suficiente como para parecer intencional. Parecía alguien preparándose para un futuro que ya le había sido arreglado. Y tal vez en su mente así era. 2 días, dijo mi padre, Ricardo, de nuevo como si repetirlo lo hiciera más real o más definitivo. Asentí una vez. Está bien. La palabra cayó en la habitación de una manera que ninguno de ellos esperaba. El ceño de mi padre, Ricardo, se frunció ligeramente. Mi madre, Elena, parpadeó, su expresión parpadeando por un segundo antes de volver a suavizarla. La sonrisa de Camila vaciló lo suficiente como para mostrar confusión bajo la confianza. ¿Estás de acuerdo?, preguntó. Dije, está bien. Pasé junto a ellos, adentrándome más en la casa, el crujido familiar de las tablas del suelo me anclaba en algo firme mientras todo lo demás cambiaba. El aire olía ligeramente a limpiador de limón y algo floral. El toque de mi madre, Elena, superpuesto a años de algo más antiguo, algo que pertenecía a mis abuelos. Ese olor siempre había significado hogar. Ahora se sentía como algo que estaba siendo sobrescrito. Detrás de mí, podía oírlos intercambiando miradas sin hablar. Habían esperado resistencia. Habían esperado emoción. Habían esperado algo a lo que pudieran señalar más tarde y decir, mira, por eso tuvimos que hacerlo de esta manera. Lo que no esperaban era el silencio. Entré en la cocina y apoyé la mano en el borde del mostrador donde mi abuelo, José,
solía pararse cada mañana leyendo el periódico con una taza de café que siempre se enfriaba antes de que terminara. Por un segundo, casi pude verlo allí, los hombros ligeramente encorvados, los ojos agudos a pesar de los años. «Te lo estás tomando sorprendentemente bien», dijo mi madre, Elena, detrás de mí. No me di la vuelta de inmediato. Dejé que mis dedos recorrieran el borde desgastado de la madera, sintiendo los pequeños surcos e imperfecciones que venían del tiempo y el uso de vivir. «He tenido conversaciones peores», dije finalmente. Eso era cierto. Mi padre, Ricardo, soltó un breve aliento, algo entre irritación y alivio. «Bien», dijo. «Entonces, mantengámoslo así. Empaca lo tuyo. Deja todo lo que pertenezca a la casa». «Todo lo que pertenezca a la casa». Repetí más para mí que para él. «Sí», dijo. «Muebles, antigüedades, todo lo que tus abuelos, José y María, quisieron que se quedara aquí». Casi sonreí ante eso, no porque fuera gracioso, sino por lo cuidadosamente que eligió esas palabras. Quisieron que se quedara aquí, como si la intención fuera algo que él pudiera definir. «Ahora, sé lo que pertenece aquí», dije. Hubo una pausa, pequeña, pero suficiente. «Bien», dijo mi madre, Elena, rápidamente. «Solo queremos evitar cualquier malentendido». «¿Malentendidos?». Asentí de nuevo, luego busqué en el armario donde se guardaban las tazas de café. Mi mano se movió automáticamente, sacando la misma taza de cerámica que había usado desde que era adolescente. Tenía una delgada grieta a lo largo del asa que nunca se había roto por completo. «Valeria», dijo Camila, su voz ahora más ligera, casi burlona. «¿Realmente te vas a ir? ¿Sin pelea, sin discurso?». La miré por encima del hombro. «Eso te facilitaría las cosas». Su sonrisa regresó, pero esta vez no llegó a sus ojos. «No es más fácil, solo esperado». «Entonces supongo que hoy no estoy de humor para cumplir expectativas». Llené la taza con agua y la puse en el microondas, el suave zumbido llenó el silencio que siguió. Me dio un momento para pensar sin que me miraran demasiado de cerca. Porque la verdad era que había algo que ellos no sabían. Había algo arriba, detrás de una pared por la que siempre habían sentido curiosidad, pero nunca habían entendido. Una caja fuerte que mi abuelo, José, había instalado hacía años. Del tipo que no llamaba la atención a menos que supieras exactamente dónde buscar. Siempre habían asumido que contenía algo valioso, algo digno de llevarse. Tenían razón, solo que no de la manera que ellos pensaban. Para cuando el microondas pitó, ya había tomado mi decisión. Empacaría. Etiquetaría cajas. Me movería por la casa como alguien que se prepara para irse y los dejaría creer que ya habían ganado porque a veces la forma más rápida de perder el control es pensar que ya lo tienes. Saqué la taza, la envolví con mis manos y me di la vuelta hacia ellos. «Estaré fuera para el viernes», dije. Mi padre, Ricardo, asintió, satisfecho. Mi madre, Elena, me dio una pequeña sonrisa de aprobación. Camila parecía casi decepcionada. Detrás de todos ellos, el pasillo se extendía hacia las escaleras que conducían al segundo piso, hacia el estudio, hacia la caja fuerte. Y para cuando mi madre, Elena, comenzó a llamarme más tarde esa noche, su voz tensa, preguntando si había encontrado dónde quedarme, si necesitaba ayuda, si podíamos hablar de esto como una familia, ya era demasiado tarde. Para cuando me dieron esos 2 días, creyeron que la historia ya estaba escrita. En su versión, yo era la difícil, la distante, la hija que eligió una vida de uniformes y despliegues por encima de cenas familiares y rutinas predecibles. Eso les facilitaba las cosas, más limpio. Si yo hubiera sido quien se fue primero, entonces lo que estaban haciendo ahora no parecería abandono. Parecería un ajuste. Pero así no fue como sucedió. La verdad es que no dejé esta casa. No realmente. No en las formas que importan. Incluso cuando estaba destinada al otro lado del país, incluso cuando estaba al otro lado del mundo, siempre hubo una parte de mí anclada aquí. En las paredes que mi abuelo, José, pintó él mismo, en las tablas del porche que mi abuela, María, solía barrer cada mañana antes de que saliera el sol por completo,
en el ritmo tranquilo de un lugar que nunca necesitó demostrar su valor a nadie. Mi abuelo, José, no era un hombre ruidoso. No daba discursos. No se repetía. Cuando hablaba, generalmente era después de haberlo pensado todo. Completamente. El tipo de pensamiento que no necesitaba ser explicado porque ya había sido decidido. El carácter aparece cuando es inconveniente, me dijo una vez hace años, cuando todavía intentaba descifrar qué tipo de oficial quería ser, no cuando es fácil, no cuando la gente está mirando. Cuando te cuesta algo. En ese momento, asentí como si entendiera. Creí que sí. No lo hice, no del todo, hasta mucho más tarde. Comenzó siendo pequeño. Siempre es así. Mi abuela, María, olvidando dónde dejó sus llaves, dejando la estufa encendida, haciendo la misma pregunta 2 veces en el lapso de 5 minutos, y luego riéndose como si no importara. Mis padres, Ricardo y Elena, lo llamaron envejecimiento normal. Dijeron que todos pasan por una fase así. Pero no se quedó pequeño. Estaba en mi 2º año de servicio activo cuando las llamadas empezaron a ser más frecuentes. No de mis padres, Ricardo y Elena, sino de los vecinos, de la farmacia de la calle, de la enfermera a domicilio que había sido contratada discretamente sin mucha discusión. Se le olvidó la medicación de nuevo, me dijo la enfermera una tarde mientras yo estaba sentada en una sala de reuniones tratando de mantener mi atención en una pantalla llena de datos logísticos. Y su abuelo, José, está haciendo lo mejor que puede, pero no puede seguir el ritmo de todo. Recuerdo haber salido al pasillo, presionando el teléfono más fuerte contra mi oído, sintiendo la distancia entre donde estaba y donde necesitaba estar, como un peso físico. Me encargaré, dije. Y lo hice. Al principio, eran viajes de fin de semana, vuelos nocturnos, coches de alquiler, viajes rápidos desde el aeropuerto directamente a la casa. Aterrizaba, iba directamente a la farmacia, reponía lo que faltaba, organizaba las pastillas en cajas etiquetadas, escribía instrucciones en letras grandes y claras, y las pegaba en las puertas de los armarios. Luego se hizo más frecuente. Empecé a ajustar mi tiempo libre en torno a las citas médicas. Aprendí los nombres de medicamentos de los que nunca había oído hablar antes. Aprendí a leer informes de laboratorio, a hacer las preguntas correctas sin sonar como si estuviera en pánico. Mi abuelo, José, nunca me pidió que lo hiciera. Nunca tuvo que hacerlo. No tienes que venir cada vez, me dijo una vez, de pie en la cocina mientras yo enjuagaba platos que habían estado demasiado tiempo en el fregadero. Tienes tu propia vida. Lo sé, dije. Me observó por un momento, luego asintió como si entendiera algo que yo no había dicho en voz alta. Aún así, añadió en voz baja. Eres la única que lo hace. Esa fue la parte que nadie más vio nunca. Mis padres, Ricardo y Elena, tenían razones. Siempre tenían razones. Había un viaje de negocios, una cena con un cliente, un evento de recaudación de fondos que no se podía perder. Mi madre, Elena, hablaba de esas cosas como algunas personas hablan de emergencias. Urgentes, inevitables, más importantes que cualquier cosa que sucediera discretamente en una casa junto al agua. Mi padre, Ricardo, era peor de una manera diferente. No fingía no verlo. Simplemente elegía no involucrarse. No podemos dejar todo cada vez que sucede algo pequeño, dijo una vez cuando lo llamé para decirle que mi abuela, María, se había extraviado afuera durante casi 1 hora antes de que un vecino la trajera de vuelta. Estás exagerando. Perderse no es pequeño, dije. Lo es si regresó, respondió. Nos ocuparemos cuando se ponga serio. No respondí de inmediato porque no sabía cómo explicar algo que él ya había decidido no entender. Ya era serio. Camila, por otro lado, trató toda la situación como una molestia que interrumpía sus planes. Vino una vez, quizás 2, durante esos primeros meses. Trajo flores, tomó fotos en el jardín, publicó una en línea con un pie de foto sobre apreciar el tiempo con la familia, y se fue antes de la cena porque tenía reservas en la ciudad. Recuerdo estar en el fregadero ese día, mirándola por la ventana mientras se reía en su teléfono, su voz brillante y sin esfuerzo. Este lugar simplemente se siente viejo, dijo, sin siquiera bajar la voz. No sé cómo lo soportan.
Mi abuela, María, dormía en la habitación de al lado. Mi abuelo, José, escuchó cada palabra. No dijo nada entonces. Rara vez lo hacía en momentos así. Pero vi cómo se le tensaba la mandíbula, cómo se le cuadraban ligeramente los hombros, como si se preparara contra algo que no podía detener. Esa mirada se quedó conmigo. Regresó con más frecuencia a medida que pasaba el tiempo, a medida que los días se mezclaban en rutinas que se sentían menos como visitas y más como mantenimiento. A medida que me convertía en la que sabía que facturas debían pagarse, que tuberías necesitaban repararse, que vecinos se podía confiar para que echaran un vistazo cuando yo no estuviera. No vivía en la casa, pero yo era la que la mantenía unida. Cuando mi abuela, María, falleció, la casa quedó en silencio de una manera que se sentía permanente. No vacía, solo diferente. Como si algo esencial se hubiera movido y no pudiera volver a su lugar original. Mi abuelo, José, cambió después de eso. Se volvió más callado, sí, pero también más agudo, más enfocado, como si el dolor hubiera despojado la paciencia que le quedaba para fingir que las cosas estaban mejor de lo que eran. 2 semanas después del funeral, lo estaba ayudando a acostarse cuando él extendió la mano y me agarró la muñeca, su agarre más firme de lo que esperaba. «Creen que no lo veo», dijo. Supe de inmediato a quién se refería. «No creo que estén tratando de esconderlo», respondí con cautela. Soltó un aliento que sonó casi como una risa, pero sin humor. «No están esperando que me recupere», dijo. «Están esperando que termine». Las palabras quedaron en el aire entre nosotros, pesadas e innegables. No discutí porque yo también lo había visto. «No me iré a ninguna parte esta noche», dije en cambio. Me estudió la cara por un momento, luego asintió, soltando mi muñeca. «Lo sé», dijo. «Esa es la cuestión». Esa fue la noche en que comprendí algo que no había estado lista para admitir antes. Esto no iba a terminar de la manera que mis padres, Ricardo y Elena, pensaban. No iba a ser una transición tranquila, una simple transferencia de propiedad de una generación a la siguiente, envuelta en palabras amables y obligaciones familiares. Iba a ser una prueba, no de quien estaba emparentado, sino de quien realmente se había presentado cuando importaba. Y en esa prueba, solo había una respuesta en la que mi abuelo, José, confiaba. No era la que mi familia esperaba. Una semana después de esa conversación, mi abuelo, José, me pidió que lo llevara a la ciudad. Lo dijo casualmente, como si no fuera más que un recado rutinario. «Necesito pasar por una oficina cerca de la Marina», me dijo durante el desayuno. Su voz firme, casi demasiado firme. «Solo unos papeles que he estado posponiendo». No hice preguntas, no porque no tuviera curiosidad, sino porque había aprendido durante el último año que cuando él decidía explicar algo, lo haría. Y cuando no, generalmente era porque aún no estaba listo para que nadie más opinara al respecto. El viaje fue tranquilo, del tipo de tranquilidad que no era incómoda, solo concentrada. La carretera serpenteaba junto al agua, la luz del final de la tarde se reflejaba en la superficie de una manera que hacía que todo pareciera más suave de lo que realmente era. Nos detuvimos frente a un pequeño edificio de ladrillo con una placa de latón junto a la puerta. Sin letreros llamativos, sin ventanas sobredimensionadas, solo un nombre, Daniel Mercer, abogado de sucesiones. Dentro, la oficina olía ligeramente a papel y café. El tipo de lugar donde el tiempo se movía más lento, donde las conversaciones no eran apresuradas porque no estaban destinadas a serlo. «Esperaré aquí», dije, señalando la fila de sillas a lo largo de la pared. Mi abuelo, José, negó con la cabeza. «No», dijo. «Vienes conmigo». Ese fue el momento en que comprendí que esto no era rutina. Daniel Mercer era mayor, tal vez de unos 60 y tantos, con el tipo de postura que sugería que había pasado décadas escuchando más que hablando. Se puso de pie cuando entramos, le estrechó la mano a mi abuelo, José, luego se volvió hacia mí con una breve mirada evaluadora que se detuvo lo suficiente como para registrar algo antes de asentir. «Así que esta es Valeria», dijo. «Sí», respondió mi abuelo, José. «Esta es la que te conté». Había algo en la forma en que lo dijo. No orgulloso, no emocional, solo seguro. Nos sentamos.
La conversación que siguió no avanzó rápidamente. No estaba destinada a hacerlo. Mercer revisó documentos, plazos, opciones. Hizo preguntas precisas. Escuchó las respuestas sin interrumpir, luego escribió cosas con una letra pulcra y deliberada. Al principio, me mantuve en silencio, absorbiendo lo que podía, uniendo las piezas a medida que se desarrollaban. Años antes, mis abuelos, José y María, habían redactado un testamento, uno simple. La casa y la mayor parte de la herencia estaban destinadas a pasar a mi padre, Ricardo, bajo la suposición de que las cosas seguirían un camino predecible. Que la familia se comportaría como familia. Esa suposición había cambiado. Las circunstancias evolucionan, dijo Mercer con calma, deslizando un documento por el escritorio. Y a veces también lo hace la necesidad de protección. Protección. Esa palabra impactó de manera diferente a cualquier otra cosa que había dicho hasta ahora. Mi abuelo, José, se recostó ligeramente en su silla, sus ojos fijos no en el papel, sino en mí. No hago esto para recompensarte, dijo. Quiero que eso quede claro. No pensé que lo estuviera haciendo, respondí. Asintió una vez, satisfecho. Esto se trata de asegurar que lo que importa no termine en las manos equivocadas, continuó. Y de asegurar que la persona que lo entiende sea la que tenga el control. Mercer golpeó ligeramente el documento. Un fideicomiso irrevocable, explicó. Una vez establecido, no es fácil de impugnar. Coloca la propiedad bajo una estructura que requiere supervisión, documentación y autoridad clara. ¿Y esa autoridad sería? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Usted, dijo Mercer simplemente, la palabra flotando allí por un segundo, más pesada de lo que debería haber sido. Usted sería nombrada única fideicomisaria, continuó. Eso significa que usted controla cómo se mantiene la propiedad, si se vende y bajo qué condiciones. También significa que cualquiera que quiera acceso tendría que pasar por usted legalmente. Miré a mi abuelo, José. ¿Van a luchar contra esto? Podrían, dijo Mercer. Pero la estructura en sí misma lo hace difícil. ¿Y la documentación que estamos preparando? Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Hará que sus argumentos sean más débiles de lo que creen. Mi abuelo, José, no miró a Mercer cuando volvió a hablar. Ellos ya decidieron lo que esta casa significa para ellos, dijo. Solo me estoy asegurando de que no decidan en qué se convierte. Ahí estaba. No ira, no venganza, claridad. Firmé donde Mercer me indicó, observé cómo el notario sellaba cada página con una finalidad que se sentía a la vez silenciosa y absoluta. El sonido de ello, agudo, preciso, resonó en la habitación como una decisión que se fijaba en su lugar. En el camino de regreso, mi abuelo, José, estaba en silencio de nuevo, pero era un tipo diferente de silencio. No el pesado de antes. Más ligero, aliviado. Te odiarán por esto, dije en un momento, mirando la carretera. Odiarán el límite, corrigió, no la verdad. Dejé que eso se asentara. Para cuando llegamos a casa, ya entendía lo que venía después. No confrontación, sino preparación. Durante las semanas siguientes, Mercer y yo manejamos todo con cuidado. Se registraron las transferencias, se archivaron los documentos, se guardaron copias en lugares que nadie de mi familia conocía. No se anunció nada. Esa parte fue intencional. Te mostrarán quiénes son más claramente si creen que estás desprotegida, me había dicho Mercer en una de nuestras últimas reuniones. La gente no esconde sus intenciones cuando cree que no hay nada que los detenga. Tenía razón. Después de que mi abuelo, José, falleció, el cambio fue inmediato. Mi madre, Elena, comenzó a hacer preguntas más directas sobre la casa, sobre los papeles, sobre si se había actualizado algo. Mi padre, Ricardo, se involucró más que nunca antes, llamando, pasando, caminando por las habitaciones como si las midiera para algo. Camila lo llevó aún más lejos. Habló de renovaciones, de paletas de colores, de modernizar el espacio. Me envió fotos de cocinas que le gustaban, diseños que quería probar, como si la casa ya hubiera sido transferida, como si el futuro que imaginaba ya estuviera garantizado.
No la corregí. Los dejé a todos avanzar bajo la misma suposición, que todo eventualmente les pertenecería, que yo era solo una molestia temporal. Esa suposición me dio algo mucho más valioso de lo que cualquier confrontación podría haber dado. Tiempo. Tiempo para preparar algo que nunca verían venir. La caja fuerte en el estudio de arriba siempre los había fascinado. No porque supieran lo que había dentro, sino porque asumían que debía ser importante. Así que, me aseguré de que lo fuera por dentro. Coloqué todo lo que necesitarían para entender exactamente lo que había sucedido y exactamente lo que habían perdido, una copia notariada del fideicomiso, una carta de Mercer confirmando su validez, un sobresellado con la letra de mi abuelo, José, en el frente, una unidad flash, y encima de todo, una sola hoja de papel colocada donde sería lo primero que verían cuando se abriera la puerta. Elegí las palabras con cuidado, simples, directas, imposibles de malinterpretar. Si estás leyendo esto porque viniste buscando algo que llevarte, entonces ya sabes por qué fuiste excluido. Cerré la caja fuerte y la bloqueé. Luego esperé. Así que cuando mi padre, Ricardo, se paró en la cocina y me dijo que tenía 2 días para irme, no discutí porque la fecha límite no era mía. Era de ellos. El viernes llegó más frío que el resto de la semana. El tipo de tarde gris que hacía que el agua más allá de los árboles pareciera plana y metálica. La casa se sentía diferente ese día. No tensa exactamente, más como si estuviera esperando. Cada habitación mantenía el mismo silencio, la misma quietud que se instala antes de que suceda algo irreversible. Había empacado lo suficiente para hacerlo creíble. Cajas etiquetadas con marcador negro, libros, ropa de invierno, cocina, una maleta cerca de la puerta, algunos espacios vacíos en los estantes donde solían estar las cosas. Cualquiera que entrara vería exactamente lo que esperaba ver, una mujer preparándose para irse. Lo que no verían era todo lo que no se había movido. Lo que no verían era el hecho de que yo ya había decidido que no me iba a ninguna parte. Llegaron justo antes de las 5. Mi padre, Ricardo, entró primero, llaves en mano, postura recta, controlada, la forma en que se comportaba cuando creía que estaba a punto de resolver algo de manera eficiente. Mi madre, Elena, lo siguió un paso atrás, su expresión ya arreglada para parecer preocupación si no se miraba demasiado de cerca. Camila llegó última, sus tacones haciendo un ligero clic contra el suelo, sus ojos moviéndose rápidamente por la habitación como si ya la estuviera imaginando diferente. ¿Eso es todo?, preguntó, mirando las cajas. Había un leve matiz de decepción en su voz, como si esperara más. Es suficiente, dije. Mi padre, Ricardo, dejó sus llaves sobre la mesa y miró a su alrededor una vez, asimilando la escena. Bien, dijo. Entonces no alarguemos esto. No preguntó cómo estaba. No preguntó a dónde iba. Fue directo al grano. La caja fuerte, dijo. Deberíamos revisarla antes de que te vayas. Asegurarnos de que todo esté contabilizado. Ahí estaba. No una pregunta. Un paso en un proceso que él ya había decidido que le pertenecía. Está en el estudio, dije. En el mismo lugar donde siempre ha estado. Él asintió una vez, ya moviéndose. Lo seguí a distancia, no lo suficientemente cerca como para parecer involucrada, no lo suficientemente lejos como para perderme algo. Mi madre, Elena, dudó medio segundo, luego fue tras él. Camila se puso detrás de ella, su curiosidad ya no oculta. El estudio no había cambiado. El mismo escritorio, los mismos estantes, el mismo leve aroma a papel viejo y cedro. Era la única habitación de la casa que todavía se sentía enteramente como la de mi abuelo, José, intocada por la versión de nadie más de lo que debería ser. Mi padre, Ricardo, fue directamente al escritorio, abrió el cajón superior y sacó la pequeña llave que siempre había estado guardada allí. La sostuvo por un segundo, girándola ligeramente entre sus dedos como si se confirmara algo a sí mismo. Conveniente, dijo. No respondí. Se acercó a la pared, presionó la mano contra el panel que yo sabía que siempre había sospechado que ocultaba algo, y lo deslizó para abrirlo. La caja fuerte estaba detrás, sólida e insignificante. Su superficie opaca por años de estar sola. Por un breve momento, nadie habló.
Luego insertó la llave. El clic fue silencioso, casi insignificante, pero fue el sonido que todo lo demás había estado esperando. Abrió la puerta. Al principio, no pasó nada. Miró fijamente dentro, su postura inalterada, su expresión indescifrable desde donde yo estaba. Mi madre, Elena, se acercó, sus tacones ahora más suaves contra la alfombra. ¿Qué es? Preguntó, su voz más baja que antes. Él no respondió. Metió la mano y sacó la hoja de papel de arriba. Observé sus ojos moverse por las líneas. Observé el momento en que lo registró. No fue dramático. No hubo movimientos repentinos, ni un jadeo brusco, solo un cambio sutil, del tipo que solo notas si lo estás buscando. El endurecimiento de su mandíbula, la quietud que siguió. Mi madre, Elena, dio un paso más. ¿Qué dice? Insistió. Él se la entregó sin hablar. Ella leyó más rápido al principio, luego más lento, luego de nuevo como si esperara que las palabras se reorganizaran en algo más aceptable. Detrás de ella, Camila se inclinó, la impaciencia reemplazando la curiosidad. ¿Puedo ver eso? Preguntó, extendiéndose más allá de su madre para tomar el documento. ¿Qué es esto? Exigió, su voz ahora más aguda. ¿Qué significa, irrevocable, incluso? Se detuvo a mitad de la frase. Por primera vez desde que llegaron, la habitación quedó completamente en silencio. No el tipo de silencio que proviene de la gente que elige no hablar, sino el tipo que ocurre cuando nadie sabe qué decir. Mi padre, Ricardo, volvió a meter la mano en la caja fuerte y sacó el sobre con la letra de mi abuelo, José. Lo abrió con más brusquedad de lo que pretendía, el papel rasgándose ligeramente por el borde. Lo leyó sin mover los ojos, escaneando rápidamente, luego disminuyendo la velocidad. La mano de mi madre, Elena, tembló ligeramente donde sostenía los documentos. ¿Esto? Esto no puede estar bien, dijo. Él no haría esto sin decirnos. Si les dijo, dije en voz baja. Todos se voltearon a la vez. No porque alzara la voz, sino porque no había necesitado hacerlo. Camila negó con la cabeza, ya retirándose en la negación. No, no. Esto es manipulación. Tú estabas aquí. Tú eras la que manejaba todo. Podrías haber terminado esa idea, dije. No lo hizo. Mi padre, Ricardo, aún no me había mirado. Todavía estaba leyendo, todavía buscando como si pudiera haber una frase enterrada en algún lugar de las páginas que desharía todo lo que acababa de aprender. No la había. Mi madre, Elena, encontró la unidad flash a continuación. ¿Qué es esto? Preguntó, su voz más débil ahora. Ponlo, dije. Ella dudó. Por un segundo, pensé que podría negarse. Luego cruzó la habitación, la insertó en la laptop sobre el escritorio y hizo clic en el archivo. El audio comenzó con un suave crujido. Luego la voz de mi abuelo, José, llenó la habitación. Más vieja, más débil de lo que había sido años antes, pero clara, firme, segura. Hago esta grabación porque quiero que no haya confusión sobre mis decisiones, dijo. Estoy en mi sano juicio. Entiendo exactamente lo que estoy haciendo. Mi madre, Elena, cerró los ojos. Camila dio un paso atrás. Mi padre, Ricardo, finalmente me miró. No con ira. Todavía no. Con algo más cercano a la incredulidad. Dijo que intentarían discutir, añadí, manteniendo mi voz nivelada. Que dirían que él no entendía lo que firmó. La grabación continuó. No estoy confundido, dijo la voz de mi abuelo, José. No estoy siendo presionado. Estoy protegiendo lo que importa de personas que solo lo ven como algo para tomar. Las palabras se asentaron en la habitación con un peso contra el que ninguno de ellos podía empujar. Elegí a la persona que se presentó, terminó. Nadie habló cuando el audio terminó. Mi madre, Elena, se giró lentamente, su compostura desaparecida, ahora reemplazada por algo crudo. Valeria, dijo, su voz quebrándose en los bordes.
¿Qué hiciste? Seguí instrucciones, respondí. Camila negó con la cabeza de nuevo, más rápido esta vez, como si el movimiento solo pudiera deshacer lo que acababa de suceder. Esto no ha terminado, dijo. Podemos impugnarlo. Podemos. Pueden intentarlo, dije. Mi padre, Ricardo, cerró la puerta de la caja fuerte con más fuerza de lo necesario. El sonido resonó ligeramente en la pequeña habitación. Por primera vez, se veía más pequeño. No físicamente, sino de la manera en que la gente lo hace cuando el resultado que asumían inevitable se escapa de su alcance. Se fueron 10 minutos después. Sin discursos, sin argumentos. Mi madre, Elena, olvidó su bolso y tuvo que volver por él. Mi padre, Ricardo, no me miró al salir. Camila sí. Si la ira tuviera temperatura, la habitación se habría agrietado. La puerta se cerró detrás de ellos. La casa volvió a quedar en silencio. Y entonces mi teléfono empezó a sonar. La primera llamada llegó menos de un minuto después de que su coche saliera de la entrada. Observé la pantalla iluminarse en el mostrador de la cocina, el nombre de mi madre, Elena, llenando el espacio donde su voz había estado hacía solo unos momentos. No me moví. La dejé sonar. La dejé en silencio. La dejé empezar de nuevo. A la cuarta llamada, respondí, no para contestar, sino para escuchar. Su voz llegó de inmediato, sin aliento, despojada del tono cuidadoso que había usado toda la semana. Valeria, no hagas esto, dijo, las palabras tropezando entre sí. Por favor, solo espera. No archives nada más. No hables con nadie. Necesitamos manejar esto como familia. No dije nada. Hubo una pausa al otro lado. El tipo que ocurre cuando alguien se da cuenta de que ya no controla la conversación. Valeria, insistió más suave ahora. ¿Estás ahí? Terminé la llamada. El teléfono volvió a sonar en segundos. Luego de nuevo, luego de nuevo. 30 minutos. Eso fue lo que duró. Llamadas apiladas una encima de la otra, mensajes entre ellas. Primero urgentes, luego controlados, luego urgentes de nuevo. Devuélveme la llamada. Podemos arreglar esto. No entiendes lo que estás haciendo. Por favor. Los guardé todos. Para cuando las llamadas cesaron, la casa se había asentado en un tipo diferente de silencio. No el silencio tenso de antes, algo más claro, más limpio. El siguiente movimiento llegó exactamente como esperaba. ¿Legal? Mi padre, Ricardo, presentó una petición en 3 días. Estaba estructurada como Mercer había predicho, lenguaje limpio, tono razonable, construida alrededor de una afirmación central de que mi abuelo, José, no estaba en un estado mental sano cuando firmó los documentos y que yo había ejercido influencia indebida mientras actuaba como su cuidadora principal. En papel, parecía controlado, medido, preocupado. En realidad, era desesperación con mejor formato. Mercer me llamó la mañana después de la presentación. Han hecho su movimiento, dijo sin preámbulos. Lo imaginé. Bien. Entonces también sabes lo que viene después. Sí. Se programó una audiencia en semanas. El tiempo transcurrido fue diferente a los días anteriores a la caja fuerte. Más lento en algunos aspectos, más agudo en otros. Cada interacción importaba. Cada palabra tenía peso. No respondí a mis padres, Ricardo y Elena, directamente. Dejé que todo pasara por Mercer. Él construyó el caso de la misma manera que siempre lo hacía, metódicamente, sin emoción. Anclado en hechos que no cambiaban, sin importar cómo se enmarcaran. Compilamos todo. Registros médicos confirmando la claridad cognitiva de mi abuelo, José, en el momento en que se firmó el fideicomiso. Declaraciones de la enfermera a domicilio documentando quién había estado presente durante su cuidado. Registros financieros mostrando quién había pagado qué y cuándo. Y luego estaban los mensajes. Las llamadas de mi madre, Elena, los correos electrónicos de mi padre, Ricardo, los mensajes de texto de Camila.
Uno en particular destacaba. Había sido enviado a altas horas de la noche, probablemente por frustración, y luego borrado segundos después, pero no antes de que yo lo hubiera visto. Si ella no coopera, había escrito Camila, dile a papá que presione el punto débil. Se derrumbará si cree que todos se enterarán. El punto débil. Esa fue la primera vez que comprendí lo que había estado impulsando todo esto. Mercer lo confirmó en días. El negocio de mi padre, Ricardo, no era estable. Las líneas de crédito se habían endurecido. Las garantías personales se estaban exigiendo. La casa no era solo un activo para él. Era una salida. Todo encajó. La urgencia, la fecha límite de 2 días, la insistencia de que Camila necesitaba la casa para su futuro. Nunca se había tratado de su futuro. Se había tratado de su supervivencia. La audiencia tuvo lugar un jueves por la mañana. La sala del tribunal era más pequeña de lo que la mayoría de la gente espera. Sin iluminación dramática, sin voces alzadas, solo filas de bancos de madera, un juez que había visto todas las versiones imaginables de conflictos familiares y un espacio donde las historias se mantenían o no. Mis padres, Ricardo y Elena, se sentaron en una mesa. Yo, Valeria, me senté en otra. Camila entre ellos, vestida de azul pálido, su postura más recta de lo habitual, como si pudiera mantener todo en su lugar si no se movía. Su abogado habló primero. Pintó una imagen que casi sonaba creíble si no se conocían los detalles, una familia preocupada, una hija afligida, una situación que se había descontrolado porque una persona no podía manejar la responsabilidad que se le había impuesto. No alzó la voz. No lo necesitaba. Mercer se puso de pie cuando le tocó el turno. No discutió la historia. La reemplazó. Fechas, documentos, registros. Guió al tribunal a través de la formación del fideicomiso paso a paso. Mostró las firmas, la notarización, los tiempos. Luego pasó al cuidado. No lo que yo sentía, sino lo que hice. Registros de farmacia, facturas de mantenimiento, registros de viaje, la declaración de la enfermera. No dijo que yo amaba más a mis abuelos. Mostró que yo había estado más allí. Luego vino la grabación. La voz de mi abuelo, José, llenó la sala de nuevo, tal como lo había hecho en el estudio. Clara, segura, definitiva. No estoy confundido, dijo. Nadie interrumpió. Nadie objetó porque no había nada que objetar. Finalmente, Mercer abordó el motivo. No agresivamente, solo lo suficiente. Presión financiera, el momento, el intento de forzarme a salir antes de cualquier revisión legal. Mi padre, Ricardo, fue llamado a responder. Se mantuvo firme al principio, respuestas cuidadosamente redactadas, declaraciones generales. Luego Mercer hizo una pregunta simple: ¿estaba usted bajo presión financiera en el momento en que intentó asumir el control de la propiedad? Hubo una pausa. No larga, pero lo suficientemente larga. Todos tienen presión, dijo mi padre, Ricardo. Específicamente, continuó Mercer. ¿Buscaba usted el control inmediato de la propiedad para aliviar esa presión? Otra pausa. Esta más larga. Mi padre, Ricardo, miró al juez, luego a su abogado, luego brevemente a mí, y luego lo dijo. Necesitábamos que ella cooperara, respondió. El control se nos escapaba lo suficiente para que pudiéramos estabilizar las cosas. Eso fue todo lo que hizo falta. No ira, no acusación, solo la verdad dicha un paso demasiado lejos. El juez no reaccionó de inmediato. No lo necesitaba. Cuando dictó sentencia, su voz fue firme: el fideicomiso era válido. La petición fue denegada. No había pruebas de influencia indebida. La documentación, señaló, respaldaba abrumadoramente la estructura como intencional y apropiada. Fue más allá. Abordó el intento de expulsarme de la propiedad antes de cualquier resolución legal. Lo calificó de inapropiado, presionante. Les ordenó cubrir una parte de mis honorarios legales. Y estableció límites, claros. Sin acceso a la propiedad. Sin contacto directo fuera de los canales legales.
A menos que yo eligiera lo contrario. La sala permaneció en silencio mientras ella terminaba. Mi madre, Elena, lloró. No suavemente. No para efecto. De verdad. Camila no se movió. Mi padre, Ricardo, se levantó más lento que antes, su postura ya no tan controlada como cuando esto comenzó. No me miraron al irse. No lo necesitaban. 2 semanas después, mi padre, Ricardo, renunció a un consejo del que había formado parte durante años. Sin anuncio, sin explicación. No era necesario. La gente entiende más de lo que dice. Esa tarde, regresé a la casa. La misma carretera, el mismo giro, la misma vista del agua abriéndose entre los árboles. Nada parecía diferente. Ese era el punto. Abrí la puerta y entré. El aire se sentía igual. El silencio se sentía igual. Dejé mi bolso en la entrada, entré en la cocina y tomé la misma taza de cerámica que había sostenido el día en que todo cambió. La grieta a lo largo del asa todavía estaba allí, inalterada. La llené, salí al porche y me senté en la silla que mi abuelo, José, solía preferir en las tardes. Durante mucho tiempo, no pensé en el tribunal, ni en las llamadas, ni en las palabras que se habían dicho. Pensé en los años anteriores, las pequeñas cosas, aquellas para las que nadie más había estado allí. No gané porque luché más duro. No gané porque fui más inteligente que nadie. Gané porque me quedé. Porque cuando importaba, cuando era inconveniente, no reconocido y difícil, no me fui. Y al final, eso fue lo único que se mantuvo.